Bueno. Con el le decíamos Refuah Shlema al Rabbi Gon. ¿Está enfermito qué? Pero todos los amigos de Job eran de Arabia, Shofar Namita, Bildad Sudita y Elifaz Temanita. ¿Qué? El triunvirato. Todos señores, la alegría de Purim manifiesta la Kedushá eterna del pueblo de Israel. Porque a pesar de que hay épocas donde la presencia de la Shejinah está oculta, y por eso, a pesar de que acabo de decir una oración que aparentemente es contradictoria, la presencia de la Shejinah está oculta, significa que está presente, pero está oculta. ¿Sí? Es como cuando uno está jugando a las escondidas. ¿Está o no está? Está, pero no lo veo. Entonces Akadosh Baruj Hu, en ocasiones, juega a las escondidas con Am Israel. Pero cuando Hashem juega a las escondidas, estamos en problemas. ¿Sí? El Ramjal en su libro Derech Hashem escribe que Am Israel se maneja en dos dimensiones en su vínculo con Akadosh Baruj Hu. Una es He'arat Panim, cuando Hashem alumbra, cuando Hashem está en su semblante frente a nosotros. Y el otro se llama He'ailem o Hester Panim, ocultamiento. Y el ejemplo pues, es como el sol. Si el día no está nublado, vemos al sol y nos alumbra y nos da calor. Pero si está nublado, entonces las nubes ocultan la presencia del sol. O si una persona está en una casa y las persianas están abiertas, subidas hacia arriba, entonces el sol penetra con sus rayos dentro de la casa y alumbra. Pero si la persona está en la casa y él bajó la persiana, entonces el sol está afuera, pero él no le permite la entrada a esos rayos. Por eso la relación de la verajá de los Kohanim, hagan resplandecer su rostro sobre ti. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entendemos? ¿Hashem se oculta de nosotros o nosotros ponemos un pared y nos ocultamos de él? Bueno, el pecado es ¿Qué? El pecado es una Nosotros pared. ponemos la mejizá y la consecuencia es el ocultamiento. Hashem no se quiere ocultar. Nosotros nos ocultamos de él. No es el pecado. ¿Qué? Que Sí, el pecado es la el pecado es la mejizá. Que decía Man, ¿no? Decía Man, los judíos ahora no están muy cumpliendo mucho, entonces no te preocupes. Aprovechemos. Mejor. Pero, como todos los goyim en toda la historia, ellos saben mucho, pero no todo. Y lo que no saben es de que nos pueden hacer daño, pero hasta ahí. No nos pueden aniquilar, no nos pueden quitar del camino. Y
Por eso, a pesar de que Am Israel peca, se siguen denominando Banim atem la Hashem Elokehem. Hijos son ustedes para Hashem, vuestro Dios. Y Akadosh Baruj Hu maneja al mundo y lo dirige de tal manera que al final todo sea letovatam shel Israel, para el bien de Israel. A veces ese bien viene de una manera directa, sin problemas, sin dificultades, pero a veces ese bien viene envuelto en situaciones complejas, como lo vemos en toda la historia, que siempre después de situaciones difíciles y complejas, pero al final todo eso siempre fue para el bienestar de Am Israel. Lemashal, fuimos al Galut, a Babel. Babel es el primer exilio durísimo que tiene Am Israel, Babilonia. ¿Y qué salió de Babilonia? El Talmud Babli. ¿Qué? La época de oro en España. ¿Sí? ¿Cuál fue la época más brillante de los grandes Rishonim, de los grandes comentaristas talmúdicos que tenemos en la historia? ¿De ahí? El Rambam, o sea, ¿sí? Abarbanel, tantos grandes Jajamim, hasta nuestra época, donde después de el terrible holocausto, después de unos años, se declara la independencia del Estado de Israel. Y la historia que continúa. ¿Entre qué fecha está el ocultamiento de Hashem? ¿El ocultamiento de Hashem entre qué fecha está? No hay fecha. No hay una fecha. Depende, cada... Jamir dicen que lo que acabamos de decir antes, de que en el mes de Av es un mes donde generalmente hay más ocultamiento, porque sucedieron grandes desgracias para el pueblo de Israel, la destrucción de los dos templos. Pero la Megilá no está en nombre de Hashem. Najot, Bediu, Najot. Y hay alegría. Está, Bediu. No está el nombre de Hashem, porque Hashem Bemet está oculto. Porque Bemet Hashem está oculto. O sea, Purim está oculto Hashem. ¿Verdad? Está oculto, pero está presente salvando. Siempre está presente. La pregunta es cómo, de qué forma. ¿Sabes? La Gemara dice: Hester Minatorah Minay. La Gemara Masechet Megilá trae varios personajes que los tenemos históricamente después de la entrega de la Torá. Amán, Esther Amalcá, Mordejai Yehudí. Y pregunta la Gemara: ¿de dónde aprendemos o dónde están señalizados esos personajes en la Torá? O sea, ¿qué significa esa pregunta? ¿Por qué se nos ocurre, o por qué a alguien se le ocurre de que Esther, o Mordejai, o Ahashverosh, o Amán estén señalizados en la Torá? ¿Por qué tienen que estar señalizados si la historia de Purim pasó muchos años después de la entrega de la Torá? El Amá, dijeron Jajamim, Leika Midi de lo remise Beoraita. Y no hay nada que no tenga una señal en la Torá. O sea, si va a venir una persona que tiene la capacidad de encontrar, ¿sí?, el bombazo que le dimos ahí a Nasrallah y lo mandamos ahí con sus 70 vírgenes. Dicen que ya se acabaron las vírgenes de tantos que subieron arriba, ya no tienen. ¿Ah? Están agarrando las viejitas ahora.
Entonces, dicen Jajamim, no hay nada de los sucesos históricos que no tenga una señal en la Torah. Entonces, la Gemara empieza a traer los psukim, donde podemos encontrar una señal que, por supuesto, es una señal que al principio parece así como muy casual, lingüística, ¿sí? Del lenguaje de la Torá, pero que al final, cuando uno profundiza, se da cuenta de que ese pasuk o esas palabras de las que habla la Torá identifican claramente a ese personaje. El ejemplo que da la Torá, que da la Gemara de Esther, es lo que está escrito en Parshat Kitavo, casi al final de la Torá. Parshat Kitavo es famosa porque ahí aparecen 98 klalot, maldiciones terribles que le van a suceder al pueblo de Israel, y que ya le sucedieron en la historia. Y ahí hay un pasú que dice: de Aster astir panay bayomau, ocultaré mi semblante en aquel día. La palabra 31:18. Y ahí la Torah utiliza el término ocultaré, que es Esther. Dicen Jajamim, si le cambias al nombre de la reina Esther la Aleph, y en lugar de leer Esther, lees Hester con Hei, ahí vas a encontrar a la reina Esther. ¿Por qué? Porque ahí el pasuk habla del ocultamiento. Y no hubo una época de tanto ocultamiento de la Shejinah, de Akadosh Baruj Hu a Am Israel, como en la época de la historia de Esther y todo lo que sucedió en aquel momento que estábamos en peligro de ser exterminados. Y ahí la Torah utiliza el término Hester, pero lo utiliza de manera doble. Porque el pasuk dice Vehaster astir panay, ocultaré. O sea, a veces Akadosh Baruj Hu se oculta, pero a veces se oculta dentro del ocultamiento. O sea, es un doble ocultamiento. ¿Qué significa ese doble ocultamiento? Entonces tenemos que recordar que estamos hablando en la época que Am Israel está en Parás, en Persia. Persia es Galut. Galut es Esther Panim. La esencia del Galut es el ocultamiento de Hashem. Hashem solamente se revela en Eretz Israel, en la tierra prometida, en nuestro lugar natural, en el Bet HaMikdash. Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocham. Hagan para mí, Parshat HaShavua, hagan para mí un Mikdash y voy a reposar dentro de ellos. Entonces, primeramente estamos en el Galut. El Galut es el primer nivel, la primera dimensión de ocultamiento. Pero hay dos tipos de Galut. Hay un Galut americano y hay un Galut ruso. ¿Saben qué diferencia hay entre el Galut americano y el ruso? Ustedes no saben lo que era la Unión Soviética, ¿saben? ¿Escucharon hablar de la Unión Soviética? ¿Sí? O sea, entonces, ¿sí? Hoy en día Putin, ¿sí?, es Unión Soviética disfrazada de democracia. ¿Saben? Pero antes
Gorbachev, etc., no estaban disfrazados, eran Unión Soviética de verdad, o sea, oficial. ¿Sí? Asnajón. O sea, aparte de esa Unión Soviética y de Stalin y de todo, sí, de todos ahí los... Asnajón. Durante muchos años los Yehudim no pudieron practicar su judaísmo y tenían que esconderse de su judaísmo y no los dejaban salir hasta que cayó la, ¿cómo se llama? La muralla soviética. Año 89. ¿Ah? 89. Y de ahí vino la gran alianza rusa, ¿sí? A Eretz Israel. Entonces, hay dos tipos de galuyot. Como está escrito en el Pasuk, Ubau Auvdim Be'eretz Ashur, y vendrán los perdidos de la tierra de Ashur, de Anidachim Be'eretz Mitzrayim, los que están como desplazados de la tierra de Egipto. Hay Ashur y hay Eretz Mitzrayim. Asiria y Egipto. En hebreo, Ashur viene de la palabra Osher. Hay Yudim que están en el Galut de la riqueza, en el Galut americano. ¿Sí? Los Yudim que están en el Galut de Brooklyn. Y después hay Galut de Eretz Mitzrayim. Más de Eretz Mitzrayim. Eretz Mitzrayim es el símbolo del Galut, de la esclavitud, de la persecución. ¿Qué? Entonces, por eso hay dos tipos de Galuyot. Hay el Galut americano y hay el Galut ruso, soviético. Entonces, cuando Am Israel vive en el Galut, pero vive en América, entonces por lo menos, Najón, hay otros problemas, ¿sí? Asimilación, pero a nivel de tranquilidad, Bonagit Kaja, en forma general, vivimos tranquilos, vivimos con riqueza, vivimos con poder. Najón, vivimos en el Galut, pero, ¿cómo se dice? Vivimos en América. Vivimos en América. Ya fue. Es más peligroso el Galut pero americano. Los dos son peligrosos. Porque no lo ves. Najón. El segundo Galut, el Galut de Egipto, es un Galut primeramente porque es Galut. Y después es un Galut de sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay persecución, porque hay antisemitismo, porque hay represión. Entonces, ¿qué pasó en la época de Purim? ¿En qué tipo de Galut vivíamos? ¿En el Galut americano o en el Galut ruso? ¿Qué opinan? Americano. ¿No? ¿Era americano? ¿No? ¿No? Cuando fue el decreto de Amán. Ahí. ¿Sabes? Pero antes. Antes es antes. Yo hablo de la época de Purim. En la época de Purim, Am Israel se encontró en un doble Galut. Primeramente en el Galut de Persia, como Persia. Galut. Y segundo, decreto de exterminio. ¿Sí? En Alemania los judíos también, hasta que subió Hitler, vivieron relativamente bien. ¿Mejor? Pero cuando sube Hitler al poder, ¿sí? Decreto de solución final. ¿Sí? Todos los judíos de Europa. Entonces dice la Torá, va a llegar a una época donde va a haber doble ocultamiento, de Aster Astir Panay, doble Hester. Uno, el Galut en sí mismo, Galut Parás. Segundo, exterminio, o sea, va a haber ocultamiento dentro de ocultamiento. Ese es un ejemplo que trae la Gemara sobre ese tema. Y por eso el milagro es de que a pesar de que hay doble ocultamiento, Hashem siempre está pendiente para que lo que los Goyim están planificando no se cumpla. Y Akadosh Baruj Hu
encuentra el método y la manera de cómo salvar al final a Am Israel. Y tenemos que entender, en aquella época Am Israel se encuentra en una situación difícil. Estamos hablando después de la destrucción del primer Beit HaMikdash. Todavía no tenemos el segundo Beit HaMikdash. A pesar de que ya se había hecho la declaración no de Balfour, sino de Koresh. ¿Sí? Que se le permite a los judíos regresar a Eretz Israel. ¿Sí? ¿Saben lo que es la declaración de Balfour? ¿Sí? Cuando los ingleses, ¿sí?, en un cierto momento hacen teshuvah, luego se vuelven, ¿sí?, luego borran, ¿sí? Hacer un teshuvah de teshuvah. Hacer un teshuvah de No, volvieron en pregunta, dicen que volver Joser Bichuvah, Joser Beshelah, ¿sí? Teshuvah. ¿Qué? Lo mismo que hizo Juárez, cambió. El libro blanco. ¿Ah? Juárez cambió de opinión también. Y después murió. ¿Qué? Era todo. Lo que es hoy Jordania era también, era todo. ¿Qué? Mejor. Nos fueron quitando. Kitsur, en ese momento el imperio persa era el imperio que dominaba en aquella época, que le quitó básicamente la fuerza al imperio babilonio, ¿sí?, que empezó su decadencia y ahora ocupa el lugar Persia. Y como siempre, los Yehudim, cuando llegan al Galut, tratan de acomodarse y tratan de empezar sus negocios y sus trabajos, etc. Y lamentablemente eso empieza a provocar asimilación. Y dicen Jajamim de que una de las cosas es de que se empezaron a arrodillar al Tselem, ¿sí?, a la estatua de, ¿cómo se llama? No, de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. ¿Era Marduk? ¿Qué? Romano. No conozco, romano. Babilonia, ¿no? Y que básicamente la nieta de él, Vashti, era la esposa de Ahasverosh. Vashti. ¿Vashti nieta de quién, perdón? Vashti de Nebuchadnezzar. Y ahí viene toda la historia de la seudá que hace Ahasverosh, la gran fiesta a donde invitan a todo el pueblo, y los Yehudim también van a participar, a pesar de que Mordejai les ordenó y les aconsejó que de ninguna manera vayan a esa fiesta, porque esa fiesta es una fiesta, ¿sí?, de insulto y de desprecio a Am Israel, a la Torah, al Beit HaMikdash, como es sabido de que parte del vino que sirvieron en esa fiesta lo servían con los kelim del Beit HaMikdash, y las vestimentas que según el Talmud se puso a Ahasverosh eran las vestimentas del Cohen Gadol, así dicen Hazal. Y por eso esa fiesta, a pesar de que, sí, una de las opiniones que dice en el Talmud, de que por qué Am Israel mereció el decreto de aniquilación, que tuvieron satisfacción de la seudá que hizo este malvado, Ahasverosh. Esto no era la fiesta de... Dicen Hazal, hay algunos que opinan que bueno, que tomaron ahí vino prohibido, etcétera, etcétera, y de ahí empezó la caída de Am Israel de manera fuerte. Pero hay quienes dicen que no. Eran las cosas sagradas del templo. También. Por eso dije que utilizaban los kelim del Beit HaMikdash. Pero hay quienes opinan de que no. Que Ahasverosh se preocupó de que toda la comida y el vino de los Yehudim sea Mehadrin mina Mehadrin, Halak Bet Yosef, ¿sí?,
todo excelente, con la mejor kashrut. Pero al fin y al cabo es una fiesta de Ahashverosh. Y al final es una fiesta donde es un insulto al Bet HaMikdash, y es un insulto a Am Israel, y es un insulto a la Torah, y es un insulto a la Geulah. Entonces, tú puedes sentarte a comer en una ciudad donde todo es kasher, pero que todo es taref. ¿Por qué? Porque la comida es kasher, pero todo el ambiente es taref. Y por eso Am Israel mereció en ese momento aniquilación. Esto no pasó en la fiesta del Shatzar, No, esa es otra. que se tomó, sí, ya lo sé que es Sí, otra también fiesta, tenía los... porque también tenía después las fue copas. Ezra de Nehemías no traer todos los vasos a Israel. ¿Qué? Sí, pero esta no, esta es la de Ahashverosh. Sí, por eso Sí, pero también todavía seguía los vasos Sí, en Medo-Persia. Todavía seguían ahí. ¿Qué? Hatzán Sí, sí, sí. murió Sí, sí. justo antes de hacer la fiesta. También pretendía hacer la fiesta. No. Sí, pero Najo. tomaban de los vasos. Y entonces ahí básicamente comienza toda la justicia, todo el din, ¿sí? Y la acusación en contra de Am Israel. Porque según Hazal también, cuando Ahashverosh hace la seudá, él hace el cálculo de que a Am Israel le prometieron que luego de 70 años del Galut iban a regresar a Eretz Israel. Según sus cálculos, la Gemara trae ahí cálculos complicados. Ese era el año 70 y se acabó la época en la que Am Israel tenía derecho a regresar a Eretz Israel y construir el Bet HaMikdash. Entonces, que de que esa seudá es un símbolo de que Am Israel dice: no necesitamos Geulah, o nos deshacemos de la Geulah. Vivimos acá, Malasot, vivimos en Persia, vivimos en Brooklyn, vivimos en España, vivimos en donde sea, y bueno, nos tenemos que acomodar a la nueva situación de Am Israel. Y eso Akadosh Baruj Hu, por supuesto, no lo soporta. Y eso despertó un gran kitru en contra de ese. Ya llegó el rab, ¿verdad? Continuamos. Muero.